estamos hoy acá, vamos a compartir la palabra, vamos a hablar de lo que el Señor nos quiere dar. Voy a tratar de explicar dos cosas, una referente a los templos y la otra pues referente también a que esta situación o estos tipos de cuarentena han ocurrido a lo largo de la Biblia. De hecho, desde Éxodo, que hoy lo vamos a estar viendo, vamos a estar en Éxodo y vamos a estar en el Nuevo Testamento, para que comprendamos y entendamos que lo que está pasando no es nuevo. Realmente ya desde hace mucho tiempo ha estado ocurriendo, desde hace mucho tiempo ha estado pasando. Pero antes de eso quiero que oremos y vamos a pedir por el gobierno, vamos a pedir por nuestro presidente, que Dios lo bendiga, y que cuando pues sea el tiempo de regresar al templo, cuando sea el tiempo de volver a congregarnos, porque la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, es un mandato bíblico el cual tenemos de estar todos juntos, unánimes, dando gracias en el templo. Pero vamos a orar ahí donde tú estás. Te pido por favor que vayas a traer tu Biblia, que traigas un lapicero y donde apuntar, porque seguramente te va a servir y vamos a entender muchas cosas a la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Y gracias por sintonizarnos. Te pido que compartas este video para que podamos llegar a más personas en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por esta noche. Te pido, Señor, por todas las personas que nos están viendo vía Facebook, vía Instagram, Señor, y por todas las plataformas digitales que nos has dado el privilegio de estar. Espíritu Santo, te pido que me guíes, Señor, y que lo que vaya a enseñar hoy sea inspirado por ti, sea respaldado por ti. Señor, te damos gracias por esta noche, gracias por nuestro gobierno, por nuestro presidente. Te pedimos, Señor, que le sigas dando sabiduría e inteligencia para que Él pueda seguir tomando las decisiones necesarias, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Todos juntos decimos amén y amén. Amén, hermanos, pues bienvenidos a este tiempo en el cual voy a estar compartiendo con ustedes. Vamos a estar hablando algunos versículos. Como les digo, esto ya ha pasado y vamos a estar viendo en la palabra acerca de la cuarentena y acerca de los templos. Mucha gente me dice, bueno, pastor, es lamentable o es triste que no nos podamos reunir en el templo o en el lugar donde Dios nos dio. Y pues sí, definitivamente extrañamos mucho el poder congregarnos, el poder estar en nuestro templo, pero realmente la iglesia no se ha cerrado, la iglesia permanece, la iglesia eres tú, la iglesia somos nosotros, porque eso enseña la Biblia. O sea, la Biblia enseña que nosotros somos el templo. Los lugares donde nosotros nos congregamos simplemente son edificios, son edificaciones, son recintos donde nos congregamos todos. La palabra congregarse es cuando varias personas se juntan en un lugar con un mismo propósito. Entonces de ahí debemos de partir. Amén. Porque, por ejemplo, la congregación, si somos todos juntos en un lugar, pero el templo somos nosotros, soy yo como persona, eres tú que me estás viendo individualmente, nosotros somos la iglesia, porque la iglesia es la novia del Cordero, o sea, eres tú y soy yo como persona, individualmente, donde yo camine, ahí camina la iglesia, ahí camina el templo. Pero la congregación somos todos cuando estamos juntos, y el recinto donde estamos hoy pues reunidos nosotros en Pinares del Norte, zona 18 de la ciudad de Guatemala, actualmente está cerrado. Nuestras células están cerradas, ensayos de alabanza, todo está suspendido. Pero esto es en parte acatando lo que dice el Estado de Guatemala. Pero como les digo, la iglesia no se cierra y la forma de predicar tampoco. Yo hablaba el domingo y se los hacía ver a la iglesia. Hace como 3 meses también lo profeticé de que esto pues iba a pasar. Y pues realmente fue bastante rápido lo que yo le daba a la iglesia. Les dije, miren, el domingo vamos a estar cada uno de nosotros como que tú predicas, tú das los cultos, tú das la alabanza, tú la ofrenda. Porque esos servicios en casa de hecho se hacían desde que está la iglesia primitiva, cuando sufrían persecución.
Amén. Y debemos de ser obedientes también a nuestras autoridades, y que es colaboración de todos, y que todos tenemos una parte importante para que este virus se pare, para que este virus no siga. Sé que la sangre de Cristo tiene poder, y en el nombre poderoso de Jesús tú vas a ser sano para gloria y honra de Dios, y nuestro país va a ser libre, y esta peste va a pasar, y en victoria vamos a estar. Pero debemos de ser precavidos también, de quedarnos en casa y poder ver qué dice la palabra. Amén. Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia ahí contigo. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 6, versículo número 16. Corintios, el apóstol Pablo nos enseña realmente. Vamos a ver muchas cartas, 2 de Corintios, 1 Corintios y Efesios, acerca de que nosotros somos el templo. Y mira lo que dice 2 de Corintios 6:16, es algo muy hermoso, que dice: nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mira qué hermosa palabra la que el Señor nos está enseñando esta noche, porque la Biblia dice: nosotros somos el templo de Dios. Mi versión puede ser un poco diferente a la tuya. Yo estoy enseñando en la versión traducción lenguaje actual, y si tú lo tienes en una Reina Valera, pues va a variar un poquito, pero la esencia es la misma, ¿no? En la cual nos dice: nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros no adoramos un Dios muerto, nosotros adoramos al resucitado, aquel que la muerte venció y que la victoria nos dio. La muerte fue derrotada, y tú y yo algún día vamos a alcanzar la vida eterna. Pero eso es lo que yo quiero empezarte como a explicar, ¿no? Y que entendamos que los templos somos nosotros. El templo soy yo, el templo eres tú que me estás viendo en casa. Nosotros somos el templo, pero note algo que dice la Biblia, del Dios vivo. Nosotros adoramos a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder, a un Dios que resucitó, a un Dios que gobierna con gloria y con poder, y que está contigo. No importa lo que tú estés pasando, no importa lo que tú estés atravesando, el Señor está contigo, y el Señor está conmigo, y el Señor está con todos nosotros aquí en nuestras casas donde nos estamos reuniendo, porque como les decía, tenemos que ser obedientes también a la voz de nuestro gobierno. Y nosotros que somos los templos, mira lo que dice la Biblia: si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Donde tú caminas, camina la iglesia, camina el Señor, porque tú eres la iglesia, porque tú eres el templo, porque tú eres el bendecido, porque tú eres el ungido, porque tú eres el que va cubierto de la sangre de Jesús. Por eso, si tú caminas a la derecha ves la iglesia, porque tú eres la iglesia, porque yo soy la iglesia, porque el Señor vive en mí, y donde quiera que yo camine, el Señor va a ir conmigo, va a ir a donde yo vaya, porque Él camina con nosotros. Así es que, iglesia, esta noche es una palabra en la cual el Señor te tiene que reconfortar, en la cual el Señor te tiene que hablar, y en la cual el Señor te está enseñando a confiar en Él y a entender, hermanos. Como les digo, yo estoy triste porque no podemos estar en el lugar, en el recinto que Dios nos ha dado, en el edificio que Dios nos ha dado, en el auditorium. Pero la iglesia somos nosotros, y creo que es una buena forma en la cual la iglesia se está manifestando de una forma diferente, porque la iglesia primitiva igual, y hermanos, se reunían en casas como nosotros lo estamos haciendo en esta noche. Y como les digo, yo les decía a la iglesia que este tiempo iba a venir. Me puedes decir: pastor, ¿esto va a mejorar o va a empeorar? Esta profecía ya estaba dada desde hace mucho tiempo. Vamos a ver pestes, vamos a ver muchas cosas. Yo espero y estamos orando en el nombre de Jesús que esto no pase a más, pero va a ser una de las primeras pestes de los tiempos finales que vamos a ver. Esto lo vamos a estar viendo más seguido, esto lo vamos a estar viendo cada vez en periodos más cortos de tiempo, y cada vez las epidemias van a ser más fuertes. Por eso la iglesia tiene que estar preparada, la iglesia tiene que estar lista para lo que vaya a venir. Entonces vamos a ver lo que sigue diciendo: y caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando tú tienes al Señor como Dios, cuando tú tienes a Dios como tu morada, y tú tienes a Dios como el centro de tu vida, nada de lo que venga te va a afectar. Esto
esto, como le digo, la iglesia lo va a pasar. Claro que vamos a pasar esta pandemia en el nombre de Jesús, pero tenemos que tomar las medidas necesarias y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. El Salmo 91, capítulo 91, versículo número 10, dice que no habrá plaga que va a tocar tu morada o tu casa. Nosotros tenemos que creer fielmente en las promesas que están en la Biblia para cada uno de nosotros. Si nosotros no creemos en esas promesas, la fe te sirve para creer, pero también te sirve para defenderte. La fe hoy en día tiene que activarte y decir, no, a mí nada me va a tocar, porque yo estoy confiando en el Dios viviente, porque yo estoy confiando en Dios Todopoderoso, y la sangre del Cordero cubre mi morada, cubre a mis padres, cubre a mis hijos, cubre a mi esposa, y entonces nada te va a pasar. Amén. Pero mira lo que sigue diciendo. Vamos a ir ahí vamos a retroceder un poquito y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso número 16. Acompáñame con tu Biblia para que lo puedas ver. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo número 16. Mira lo que enseña la palabra ahí. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Pero nota lo que dice aquí Primera de Corintios. Dice, ¿no saben ustedes que son un templo de Dios? O sea, el Señor tiene muchos templos, millones de templos. Todo creyente es un templo del Dios vivo. Por eso tenemos que cuidar nuestros cuerpos, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos un lugar donde habita el Santo Espíritu de Dios. Amén. Así es que cuando nosotros entendemos esta palabra poderosa, entiendes que tu cuerpo es un vaso, es un instrumento que guarda la santa presencia del Espíritu Santo. Entonces, donde tú camines va a ir la presencia de Dios. Tú que me estás escuchando ahí en tu casa, empieza a levantar un altar familiar. Es tiempo que la iglesia empiece a formar altares familiares. Amén. Donde el hijo cante un coro, donde mamá cante otro, donde papá dé una pequeña porción de la palabra, donde mamá mañana dé la porción de la palabra, y todos nosotros van a empezar a salir ministerios que no estaban. Y yo les decía a los hermanos, y les hago un llamado, hermanos, por favor, tenemos que salir y aprovechar el tiempo que nos queda para hacer campañas. Tenemos que sacar la iglesia. La iglesia últimamente se ha metido mucho en las cuatro paredes. Ahora como que importa más qué templo o qué mejor iglesia tiene el mejor templo, que si tiene aire acondicionado, que si tiene pantallas, que si tiene sonido, que si tiene esto, que si tiene el otro. Pero eso no es lo importante. Nosotros hoy tenemos que detenernos y examinar cómo está realmente el templo del Dios vivo. Porque si hoy fuera el rapto, si hoy viene el Señor, ¿qué hacemos? Nos vamos y todo se queda. Pero tú tienes que cuidar tu templo, tú tienes que cuidar la relación que estás llevando delante de Dios. Pero nosotros, hermanos, yo les decía a los hermanos, somos una iglesia muy campañera, somos una iglesia que nos gusta hacer servicios en la calle, y creo que es el tiempo que el Señor me ha estado hablando muchísimo, y se los he dicho a la iglesia, y hoy lo hago públicamente. Nosotros, escúchenme bien, hermanos, y que esto va a quedar grabado, somos el remanente, somos lo que queda, hermanos, somos la última generación que vamos a ver un avivamiento en el mundo y en este país. Es el tiempo donde los hijos de Dios experimentaremos la gloriosa manifestación del Espíritu Santo. Es increíble, hermanos, que vamos a ver que los hospitales, que la gente, que los doctores van a venir a las iglesias, van a venir a los pastores, van a llegar a los servicios evangelísticos en busca de un milagro. Hay un milagro para tu vida, hay un milagro para ti, hay un milagro para tu familia, pero nosotros como iglesia nos hemos escondido mucho, nos hemos estado cohibiendo, y es tiempo que la iglesia tiene que salir de esto. Tenemos que aprender y que sea un parteaguas y decir, Señor, yo tengo que salir a la calle a predicar. Hay muchos ministerios, hay mucha gente que me está viendo que se ha encerrado en su casa, que tal vez te han dicho que no puedes predicar, que te han dicho que tal vez no, tus prédicas no los llenan, pero hermano, es que la palabra de Dios jamás va a regresar vacía. La palabra de Dios siempre va a ser como una espada de doble filo que va a llegar hasta lo más profundo del corazón de la gente. Y hoy vemos que gobernantes se están volviendo a Dios,
gobernantes en todo el mundo, estamos viendo que están convocando un ayuno como el que nosotros vamos a tener el día sábado en Guatemala, y que realmente vamos a apoyar definitivamente el llamado que hizo el presidente Yamatei. Vamos a ayunar, claro que sí, vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Y viene un tiempo maravilloso, especial y poderoso que la iglesia va a experimentar totalmente. Es el tiempo donde en nuestra iglesia se activó hace 2 días. El Señor me da una palabra para todos y les decía, es el tiempo que activan el don profético. Es el año 2020. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20, que dice que creen los profetas y seréis prosperados. Este es el año más profético de todos. Este es el 2020, Segunda de Crónicas 2020. Y el Señor va a estar hablando por medio de sus profetas. Va a llegar el tiempo, hermanos, donde si los hombres de Dios, y cuando digo hombres me refiero a hombres y a mujeres, digan va a llover en el nombre de Jesús. Si el profeta o el Hijo de Dios, los siervos, decimos que no llueve, no va a llover. O sea, vamos a tener vamos a experimentar un avivamiento nunca antes visto en nuestro país. La presencia del Espíritu Santo está tan cerca de ti. Nosotros hemos podido ver mucha presencia en nuestro templo, y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Pero creo que todos nosotros lo debemos de buscar. Hay personas que no les gusta orar, y definitivamente esto es muy importante, amén. Vamos a ir un poquito más adelante, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo número 19. Amén. Apunta estos versículos porque son muy importantes. Dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Hermano, a mí mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo solamente es prestado, pero el dueño de mi cuerpo se llama Jesús. El dueño de mi ser es el Espíritu Santo, porque Él vive en mí, Él habita en mí. Por lo tanto, yo tengo que cuidar este templo. Y como te digo, lamentablemente es cierto, hay megatemplos, hay lugares muy grandes y muy hermosos que hoy por hoy están cerrados, y lamentablemente pues no se puede hacer nada por lo que está pasando. Pero como te digo, esto va a seguir pasando y cada vez va a ser peor. Y pues hoy es un virus, van a haber algunos bichos, van a haber algunos piquetes, van a haber comida, o sea, va a haber muchas formas en que los virus van a estar viniendo. Hay enfermedades que vienen por medio de la comida. Esta enfermedad es viral, pero todo esto va a empezar a pasar en el nombre de Jesús. Pero la iglesia lo vamos a pasar, vamos a seguir victoriosos. Y estas, hermanos, el Señor está hablando a tiempo. El Señor te está hablando a tiempo. ¿Qué es primero? Es el rapto. Vamos a ser raptados, nos vamos a ir con Él. Así es que la iglesia tiene que estar preparadísima para irnos en el nombre de Jesús. En cualquier momento la presencia del Espíritu Santo te va a tomar y vas a empezar a ver visiones, vas a empezar a tener sueños, vas a empezar a profetizar, vas a empezar a dar palabra. Y dale en el nombre de Jesús, porque es el Señor el que te quiere usar. Hay gente que ha querido predicar y me dice, pastor, yo necesito pasar un tiempo en una academia, yo necesito pasar un tiempo preparándome. Hermano, si el Señor ya te tiene en tu corazón, levántate y predica. Los apóstoles, cuando Dios los llamó, no habían pasado una universidad, no habían pasado una academia larguísima. O sea, el Señor le dijo, sígueme, deja tus redes y sígueme. Y desde ese momento fueron pescadores de hombres. Entonces, hermano, nosotros, el Señor nos está llevando a predicar, nos está mandando allá a seguir hablando de Jesús. Y cuando esto pase, que va a ser muy pronto en el nombre de Jesús, y tú y yo seguimos orando, tenemos que seguir haciendo campañas, tenemos que seguir predicando la palabra, porque como te digo, si la gente no está creyendo por la palabra que estamos predicando, la gente va a empezar a creer por los milagros del Dios vivo, porque el Señor está vivo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y mira lo que sigue diciendo. Vamos a avanzar un poco a Efesios capítulo 2. Amén. Acompáñame ahí, Efesios capítulo 2. Sé que el tiempo está pasando súper rápido, pero no te voy a quitar mucho. Efesios capítulo 2, versículo número 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer desde el 21. Amén. Dice, es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor.
Verso 22. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Pero ponga atención al 20, que era lo que te estaba predicando hace un ratito. Dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal, o es la piedra angular, como dice tu versión. Hermano, toda la iglesia, todos nosotros formamos parte de algo muy importante. Por eso la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es tan grande que por eso a mí me dicen, pastor, ¿por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantos evangélicos? ¿Por qué no se unen y hacen una sola iglesia? ¿Y por qué hay un montón de iglesitas y todo el mundo abre una iglesia? Porque la gracia de Dios, porque la magnificencia de Dios es tan grande que para todos hay, es una multiforme gracia de Dios. Tal vez a ti no te gusta cómo predico yo, o tal vez no te gusta cómo cantan los de mi iglesia, pero eso, hermano, puedes ir a otra iglesia donde predique. Tal vez a ti, tú dices, el pastor Luis Carlos solo predica media hora y a mí me gusta que prediquen 2 horas, por ejemplo. Puedes ir a otra iglesia, pero adoramos al mismo Dios y somos parte de un mismo cuerpo. Y cuando estamos dentro de la misma congregación, por eso dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, pero la piedra angular o la parte principal es el Señor. Y por eso dice, es Él el que mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Tú estás dedicado a Dios, yo estoy dedicado a Dios, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ¿quién te da el crecimiento? Es el Señor. El crecimiento de tu célula, el crecimiento de tu ministerio, el crecimiento de tu iglesia. A veces llegan y me dicen, pastor, ¿por qué mi iglesia no crece? ¿Por qué mi iglesia no crece tan rápido como la suya? ¿O por qué no tengo esto, no tengo el otro? Porque el Señor es quien da el crecimiento y se lo da a quien Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Pero por eso, hermanos, tú tienes que entender de que tú eres el templo, no el lugar donde nos congregamos. Amén. Espero que haya quedado claro esa parte. Y para terminar, te quiero decir, en el libro de Éxodo, capítulo 12, ahí vamos a ver la historia. Como te digo, esto, hermanos, de la cuarentena no es algo nuevo realmente. La iglesia se escondió, muchas veces en la Biblia pasó. Y también, por ejemplo, cuando Dios le dio la palabra a Jonás, que de esto vamos a estar hablando un poquito el día domingo, en el cual te invito nuevamente a que nos sintonices. Ahí sí vamos a estar transmitiendo desde la iglesia, pero solo voy a estar yo y un equipo que me va a acompañar, porque no podemos hacer reuniones. Como les digo, somos conscientes y obedientes al gobierno y a lo que nuestro presidente ha indicado, y hasta nuevo aviso pues vamos a reaperturar la iglesia. Pero el domingo te espero desde la iglesia. Vamos a estar en el nombre de Jesús hablando esa palabra de Jonás, que se asemeja mucho a lo que estamos viviendo. Pero actualmente también en el libro de Éxodo capítulo 12, si tú, como te digo, espero que tengas tu Biblia ahí cerca. Éxodo capítulo 12 dice la palabra: Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Aquí quiero aclararles algo, ¿no?, de historia. Cuando yo fui a la facultad de teología, vimos que, por ejemplo, los meses o el año, tú lo puedes investigar con todo gusto, ahí lo puedes googlear cuando termine la transmisión. Los años comprendían de 10 meses. El primer mes era marzo, de marzo a diciembre, y se agregó enero y se agregó febrero. Los años no tenían 12 meses como los de nosotros, y tenían 10 meses. Y el primer mes era marzo. Y pon atención a lo que acabo de leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón de la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. O sea, quiere decir que cuando pasó esta plaga en Egipto, era el primer mes. Si nosotros lo vemos en ese tiempo, ellos no tenían el calendario de nosotros, pero era un primer mes. Si nosotros nos hubiéramos quedado con los 10 meses, este mes de marzo sería el primer mes. Entonces, imagínate, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios es tan exacta. Dice la palabra que no va a quedar ni una coma, ni una tilde que no se cumpla. Y mira lo que dice.
hablad a toda la congregación de Israel. Era lo que te estaba diciendo. La congregación somos todos en conjunto. Eso es la congregación. Pero el templo eres tú individualmente. Entonces habla a toda la congregación. Dios le dio palabra a Moisés. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada en el fuego, su cabeza con sus pies y entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, que es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hierra la tierra de Egipto. Es la palabra que después nos da en Salmo 91:10, y todo como que se amarra, ¿no? Porque, por ejemplo, como te digo, es algo muy especial. Por ejemplo, hoy es 18 de marzo, pero si bien te recuerdas, el sábado 14 de marzo, pues empezaba esto, ¿no? De la cuarentena. Y cuando te acuerdas que el presidente como que cortó todo, ¿qué día fue? Fue un 14, ¿no? Y la Biblia nos enseña que exactamente fue el 14 cuando iba a empezar esto. Entonces, si tú no crees en la palabra de Dios, hermano, esto ya estaba escrito. O sea, como te digo, era antes el primer mes, que es como el que estamos ahorita, porque no estaba enero y marzo. Y luego en el versículo número, para que lo tengas bien claro, y por eso te decía que lo tuvieras tu Biblia bien a la mano, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y el día 14 fue el día sábado, donde pues empezaba todo esto, ¿no? Y el domingo ya no nos pudimos congregar, pero bueno, espero en Dios que esto te haya ayudado un montón. Como te digo, cubre tu casa. Estas son palabras, aférrate a la palabra de Éxodo capítulo 12, versículo número 12:13, y también Salmo 91:10, y todos los de 1 Corintios y 2 Corintios y Efesios que leímos. Amén. Ya estamos por terminar la media hora. Como les digo, se pasa súper rápido, pero creo que es el tiempo prudente, adecuado para poder dar la enseñanza. El domingo vamos a tener un servicio maravilloso, no te lo pierdas. Quiero que ahí donde tú estás te pongas de pie. Quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por tu casa, y quiero profetizar sobre ti, sobre tu familia, que no habrá plaga que tocará tu morada, no habrá mortandad que te visite, porque tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Amado Dios, te doy gracias por este hermoso y precioso tiempo, por esta media hora que nos has regalado, en la cual hemos podido llegar por vía Facebook, por vía Instagram, por TikTok, por YouTube, por todas las plataformas digitales, Señor, que tú nos has permitido hoy. Yo no estoy ahí donde ellos están, pero tú sí lo estás, porque tú eres omnipotente y omnipresente. Señor, te pido en el nombre de Jesús un vallado. Te pido que tú los guardes, que tú los cuides, que tú los protejas. En el nombre poderoso de Jesús, bendice nuestro país. Bendice, Señor Jesús, nuestra nación. Guárdanos y cuídanos, protégenos de todo mal, y que en el nombre poderoso de Jesús la iglesia salga victoriosa y saldremos adelante. Gracias te damos, amado Jesús. Te pido que bendigas Guatemala, que bendigas nuestro país, que juntos saldremos adelante, y que muy pronto, Señor, volveremos a los recintos, a los auditorios,
a alabar y adorar tu nombre. Te damos gracias en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Y todos juntos decimos amén y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Vamos a tocar 3 sonidos largos, ¿verdad? Para poder profetizar sobre nuestro país y para poder bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Un abrazo fuerte.